El trombón. ¿Qué es el trombón? El trombón es un instrumento musical de la familia de vientometales. Se le dice viento porque se necesita aire o soplarse para producir sonido en el trombón, y metal porque están hechos de diferentes aleaciones de metales, como el cobre, bronce y níquel. Origen del trombón. Los instrumentos primitivos que pueden coincidir con antecesores del trombón es algo complejo de determinar. Existen diversas teorías. Muchos musicólogos afirman que en un principio el trombón era una caña de bambú, una barra hueca basada en un tubo cilíndrico que emitía un sonido grave y profundo y que en conjunto con esta tenía un pabellón realizado a partir de calabaza o de cuerdo en animales que hacía posible una amplificación del sonido. Pero una de las teorías más acertadas es que el trombón proviene de la trompeta primitiva importada de Egipto, que se construía de cobre, plata o asta, y más tarde en la Edad Media de auricalco, un metal semejante al bronce. Esta antigua trompeta era de forma recta. En su extremo superior se ensanchaba en forma de campanas, a menudo representando la cabeza de un animal. Sufrió diversas transformaciones, y es de ella la que nace la bocina, que es el instrumento más antiguo y que antecede directamente al trombón y la trompeta. La bocina. La bocina era un instrumento musical de viento utilizado por el ejército romano. Originalmente era un tubo metálico de entre 11 y 12 pies de longitud, estrecho y que se hacía sonar gracias a una boquilla en forma de copa. El tubo se enroscaba sobre sí mismo desde la boquilla hasta el amplificador de sonido en forma de una gran C. El músico podía utilizar la barra para dar más estabilidad al instrumento, mientras que el tubo de sonido se curvaba por encima hasta quedar por encima de su cabeza o de su hombro. Servía para hacer diversas señales en el campamento, como por ejemplo señalizar las guardias. El trombón entre los siglos XVI y XVII. Los nombres por el cual se conocía a ese instrumento en estos siglos son Posaune en Alemania, Sacabuche en España, Saquebut en Francia y Sackbut en Inglaterra. El sacabuche es un instrumento muy diferente al trombón moderno. Tiene una pequeña y cerrada campana y tiene un sonido suave y discreto. Se puede encontrar en varios tamaños y en diferentes contextos, como el trombón moderno. Hoy en día es utilizado en música de cámara y como solista. En su origen, el trombón, como los cornetos, era un instrumento sacro que se utilizaba para darle apoyo a los cantantes en las misas corales que cantaban en las iglesias. Por ejemplo, el repertorio sacro compuesto para el trombón eran las obras de Giovanni Gabrieli y Schütz. También podemos mencionar otros compositores famosos que escribieron música para el trombón en el siglo XVII, como Michel Pretorius, Marie Mersenne y Daniel Speer. Luego, en el siglo XVIII se usaba el trombón en las bandas militares. Los compositores de este siglo encontraron el trombón muy útil por ser sacro, eclesiástico y por tener un sonido natural. Por estas características fue añadido a las orquestas de ópera. Compositores como Mozart y Gluck lo usaban. Beethoven fue el primer compositor que utilizó el trombón dentro de las sinfonías. La primera vez que el trombón participó activa y oficialmente dentro de una orquesta sinfónica fue en la Quinta Sinfonía de 1808 de Beethoven y posteriormente en sus Sexta y Novena Sinfonías. Tipos de trombón. 1.
el trombón tenor gran calibre. Este trombón sea tal vez el instrumento más común en todo el mundo. Su afinación está en si bemol y tiene una válvula afinada en fa. Es posible encontrar este trombón gran calibre sin válvula. La nota más grave que tiene este trombón es la nota mi. Con el uso de la válvula es posible que llegue a la nota do grave. Las partituras de trombón tenor se suele escribir en clave de fa, pero también pueden escribirse en las claves de do en cuarta línea y en tercera línea. Con este trombón se trabaja en las orquestas, bandas, conjuntos y como solista, en la música popular y entre otras actividades. El trombón soprano. Hoy en día no se puede ver en función como los trombones más tradicionales. Antiguamente era utilizado para duplicar la melodía que la voz de una cantante soprano interpretaba en un coro. Este trombón soprano tiene su afinación en si bemol y tiene un calibre muy parecido al de la trompeta, por lo cual muchos trompetistas la denominaban trompeta de vara, por ser parecida a la trompeta y por tener un registro similar al de ella. Este trombón suena una octava por encima del trombón tenor tradicional. Un dato interesante es que este instrumento no tiene 7 posiciones definidas en la vara de entonación, solo tiene 6, porque la afinación le es más eficiente. La primera posición suena en la nota si bemol y la sexta posición suena en la nota fa. Las partituras para el trombón soprano están escritas en clave de sol y se clasifica como un instrumento transpositor como la trompeta en si bemol. La boquilla que utiliza es de un tamaño parecido al de la trompeta y se combina con la estructura del instrumento. Hoy en día este instrumento es muy utilizado por los trompetistas y tiene mucha popularidad en la música jazz y entre otros. Trombón alto. Está por encima de una cuarta del trombón tenor tradicional. Es más pequeño y tiene una afinación en mi bemol. Pero también se puede encontrar trombones altos en fa. Algunos fabricantes implementan válvulas de medios tonos, las cuales ayudan a hacer trinos. También tienen una válvula de transposición, la cual ayuda a superar las ubicaciones distantes a la primera posición para dar una mejor seguridad de entonación. Este instrumento suena en el registro agudo, por lo cual normalmente en las partituras se escriben en clave de do en tercera línea, clave de do en cuarta línea y clave de fa. El trombón alto es común en las orquestas, en grupos de cámaras y como solista. Trombón tenor de pequeño calibre.
Este trombón es más pequeño que el trombón tenor con válvulas. Utiliza una boquilla pequeña que es parecida al del trombón alto. También, por lo general, no tiene válvulas, pero hay algunos modelos de este trombón que sí tienen. Su registro es el mismo que el del tenor, pero tiene un cierto límite con las notas graves. Se utiliza muchísimo en la música jazz, funk y entre otros. Trombón de pistones. Está en afinación de si bemol y también tiene la afinación en do. Y este instrumento es visto en las bandas escolares, bandas militares y en la música popular. Y debido a su gran sonido para este estilo de música, es perfecto para tocarlo mientras se camina, ya que como tiene pistones, ofrece una mejor velocidad en su mecanismo. Trombón bajo. El trombón bajo tiene dos válvulas, una válvula en fa y otra en sol bemol. Las dos válvulas transpositoras, si son utilizadas, suena a una nota re. También hay algunos trombones bajos con una sola válvula y otros completamente sin válvulas. Si el trombón bajo tiene dos válvulas, puede tocar notas mucho más graves, como hasta el si bemol sobre bajo, que con una sola válvula. Si el trombón bajo tiene dos válvulas, puede tocar notas mucho más graves, como hasta el si bemol sobre bajo, que con una sola válvula. Ese tiene unos tubos más grandes y gruesos, y esto produce el sonido más oscuro y profundo. Y también se produce gracias a la boquilla, que es más grande que la del tenor y se caracteriza por las notas bajas. Trombón contrabajo. Es el mayor y el más bajo de la familia de los trombones, y su afinación está en fa. Pero también se puede encontrar en si bemol y do, y suena una octava por debajo del trombón tenor. Este tiene dos válvulas, una en re y otra en si bemol, y juntas suena a un la bemol. También hay el
trombón contrabajo, con fa con la primera válvula en do y la segunda en re bemol, y las dos juntas suenan a un la natural. La boquilla usada en este instrumento es la más grande de la familia de trombones. Hoy en día, este instrumento es utilizado en las orquestas, bandas y como solista. Trombón piccolo. Es mucho más pequeño que el trombón soprano, tiene un registro muy agudo y se considera un instrumento infrecuente. Está en dos afinaciones, si bemol y mi bemol, y se utiliza en grupos de cámara. El trombón superbón. Lo más característico de este trombón es el uso de la vara y sus pistones que pueden ser usados simultáneamente. Algunos modelos tienen pistones y otros tienen pistones como parecidos a los del corno. Este instrumento es joven, o sea, del siglo XX, y es utilizado en la música popular. Y por último tenemos el trombón serpiente o trombón dragón. Este es un trombón que no se ve con mucha constancia. Este tiene una vara y una campana que se asemeja a la forma de una serpiente o dragón. Su sonido es similar al del trombón. Y se sabe que este trombón era común en las bandas militares de Francia del siglo XVIII. Partes del trombón. Número 1. La boquilla. La boquilla es por donde entra el flujo de aire que emitimos los músicos y viene en diferentes tamaños. Tiene 3 partes: el aro, donde se pone la boca; el grano, que es el orificio de la boquilla; y el caño, que es donde se ensambla con el cuerpo del instrumento, y este viene en diferentes dimensiones. 2. La vara. Es un tubo móvil que permite variar la distancia que debe recorrer el aire en vibración,
lo cual permite generar diferentes sonidos. 3. La vara de desagüe. Esta solo sirve para eliminar el exceso de saliva. 4. La campana. Permite proyectar los sonidos y tiene un pabellón que puede estar compuesto de diferentes tamaños. 5. El cono de la campana. 6. Bombas de afinación. Estas permiten variar la afinación del instrumento. Y por último, 7. La válvula de transposición, que esta permite al trombón cambiar la tonalidad del instrumento.